Buenos días a todos. Mi nombre es Alba Rivera, soy representante de Hyosen Orthodontics. En este día les voy a presentar algunas de nuestras promociones que tenemos en el mes, tanto en la línea de ortodoncia como en la línea de implantes. Posteriormente iniciaremos con la conferencia de la doctora. Tenemos un set de Yes Bracket en 3,300, tenemos 4 tubos y 8 arcos gratis incluidos en el set. Tenemos también nuestro OrtoKit, tiene una promoción que en la compra del OrtoKit se dan 5 ortoimplantes de diámetros y longitudes que ustedes deseen. No se olviden de nuestra unidad dental K3, en la compra de productos de ortodoncia se les hace un descuento. Nuestros ortoimplantes, en la compra de 3 el cuarto se va gratis. Nuestros Transfer Abutment, se compran 4 y se dan 1 gratis. Los 2 implantes se dan 2 healings, es una promoción muy atractiva para ustedes. Y 4 coping de impresión, se compran 4 y se les da 1. Este es mi número, cualquier duda se pueden acercar a las diferentes sucursales que tenemos en el país y algún asesor tanto de la línea de implantes como de ortodoncia les puede brindar mayor información. Les dejo a nuestra compañera Grecia para que haga la presentación de la doctora y se pueda iniciar con el webinar. Hola doctores, buenos días. Bienvenidos sean a otro webinar más de Hyosen Implant. El día de hoy tenemos el gustazo de tener a la doctora María Guadalupe con este tema de biomecánica en implantes. Por favor, doctores, no olviden mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia y de igual manera no olviden que las preguntas se hacen al final. Doctora, muy buenos días. Bienvenida sea a su webinar. Doctora, creo que tiene apagado su micrófono, no la escuchamos. Listo, disculpen. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a presentarles un tema que a mí la verdad se me hace básico, súper importante en la rehabilitación sobre implantes, sobre todo por el éxito a largo plazo que nosotros queremos que tengan estas prótesis. Casi siempre nosotros nos enfocamos principalmente en la colocación, en la restauración y pues no tomamos en cuenta todos los factores después de una colocación, ¿no? Nosotros sabemos que verdaderamente la función de una prótesis se da cuando entra en función. Entonces es súper necesario que nosotros tomemos algunos factores, que aprendamos de ellos para que entonces no tengamos ningún problema. Al final, la intención de todos los pacientes es ser rehabilitados y que no tengan que estar en citas consecutivas, ¿no? Para ello, pues necesitamos contar con algunos conocimientos, tenerlos siempre en mente para que el éxito siempre esté presente. Bueno, este es un artículo, nosotros sabemos que todos los implantes tienen una alta tasa de éxito, arriba del 97% generalmente, pero también hay un porcentaje de fracasos. Estos fracasos tienden a dividirse en 2 categorías, generalmente son las fallas tempranas y las fallas tardías. Estas fallas tempranas suceden siempre antes de entrar en función, cuando se colocan por primera vez y cuando en algún momento algo sucede, algo falla, ¿no? En este momento pueden ser procesos biológicos, puede ser a lo mejor calidad ósea, pueden ser infecciones, puede ser algún tipo de inflamación. Y también existe una sobrecarga. Aunque sea pasiva, existe una sobrecarga. Esa sobrecarga puede ser generalmente por la posición en el arco, puede ser también los movimientos de la lengua, puede ser algunos músculos que también ocasionan ese contacto, ¿no? Dentro de este estudio que se realizó, encontraron que el 0.76% al 7.4% eran de fallas tempranas, ¿no? Pero las fallas más representativas sucedían a largo plazo, o sea, después de que la prótesis entra en función, que más o menos oscila entre un 2.1% a un 11.3%.
En esta etapa, lo que sucede es cuando ya destruimos la osseointegración, o sea, ya el contacto con el implante, el contacto hueso-implante se ve afectada. Y este artículo lo que nos menciona es que siempre nos da a una carga funcional. Por eso es el título de biomecánica, ¿no? Porque tenemos que entender esos factores. Entonces, esta carga funcional, pues está presente, ¿no? Está presente después de que nosotros colocamos las prótesis, de que entran en función, y pues es importante saber todos estos factores. Por eso es que la biomecánica estudia la relación que tienen los tejidos, ¿no? Con algunos factores propios de la mecánica, de la ingeniería mecánica, aplicados al cuerpo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos parámetros. ¿Y por qué? Pues por lo que les mencionaba, el éxito a largo plazo. Yo veo que en muchos lugares lo único que hacemos es colocar a lo mejor las prótesis de la manera en la que sea, si son unitarias, si son prótesis fijas, si son sobre dentaduras, y a lo mejor no tenemos un seguimiento o adecuado o no, o los pacientes se nos pierden, ¿no? Porque pues sabemos que también en todo ese inter que se realizan las prótesis, si sucedieron a lo mejor algunos tratamientos de regeneración, pues es un tiempo considerable. Y hay pacientes que en cuanto colocas una prótesis, pues no vuelven a regresar, ¿no? Entonces depende de nosotros que nosotros expliquemos todo lo que puede suceder con sus prótesis, ¿no? Que tenemos que estarlas revisando, que tenemos que estar viendo oclusión, que tenemos que estar viendo algunas otras cosas que pudieran estar afectando ese sistema. Y bueno, ambas, como ya habíamos visto en el artículo pasado, en ambas etapas, que es la temprana o la tardía, siempre hay un contacto, siempre hay una carga, siempre existe una carga. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar esas cargas, ¿no? Una de las consecuencias de esta sobrecarga biomecánica puede ser el fracaso temprano, a medio o a largo plazo de los implantes, puede ser la pérdida de hueso a medio o largo plazo, pérdida temprana de hueso de la cresta, aflojamiento de tornillos, descementado de la prótesis, fractura de los componentes, ya sea de la prótesis o también de los recubrimientos de los materiales, y enfermedad periimplantaria como consecuencia de esta pérdida ósea. Entonces es importante que nosotros entendamos estos términos, y esta presentación está enfocada a eso, es ver un poquito de física, que tiene muchísimo que a lo mejor no hemos visto. A mí, para poder a ustedes explicarles de manera como más sencilla, leí muchas veces porque pues es física aplicada, ¿no? En realidad es física aplicada, y pues tenemos que considerar estos puntos. Pues bueno, nosotros como rehabilitadores siempre tenemos una fase restauradora, ¿no? Y en esa fase lo que tenemos que hacer es minimizar la carga. Siempre estar pendientes de minimizar la carga. ¿Por qué? Justo por lo que acabamos de ver, ¿no? Tenemos que evitar todas esas problemas o situaciones que nos pueden llevar a esta situación. Entonces, ¿cómo se realiza? Siempre haciendo un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. Déjenme nada más cierro acá. Un plan de tratamiento adecuado, checar cuáles son los factores de fuerza individuales, las prótesis con ajuste pasivo, forma y retención adecuada de todas las restauraciones. Eso involucra, por ejemplo, las coronas, que sean de una anchura suficiente, pero que no sean tampoco tan grandes, porque ahorita vamos a ver que la superficie influye mucho en estas cargas. Y el diseño oclusal, importante. Esa es como yo siento que la piedra angular en cualquier tipo de rehabilitación, no solamente con implantes, también en rehabilitación de prótesis fijas sobre dientes naturales, es yo creo que la clave para que todos los tratamientos que nosotros pongamos siempre tengan un buen pronóstico y sean rehabilitaciones confiables. Bueno, ¿de qué tenemos que partir? Siempre cuando nosotros, ya sea que nosotros vayamos a colocar los implantes o que tengamos a nuestro cirujano, que tengamos a nuestro periodoncista con nosotros, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Es importante la comunicación que nosotros tengamos con ellos, porque aunque ellos a lo mejor vayan a colocar los implantes,
es fundamental que esos implantes estén colocados de manera idealmente protésica o lo más cercano a un parámetro bueno, ¿no? Entonces, ¿de qué depende todo eso? El orden de la planeación siempre va a depender de algunos puntos considerables. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que para colocar implantes necesitamos saber que son una estructura tridimensional. O sea, necesitamos estar seguros que a lo mejor la longitud tanto del hueso, o sea, la altura del hueso, como la parte mesiodistal, como la parte vestibulolingual, influyen bastante en la angulación del implante. Y es importante porque esta angulación nos va a permitir que las cargas sean mejor repartidas y que haya una disminución en problemas de tipo óseo, ¿no? Que es lo que queremos precisamente evitar. Entonces, nosotros tenemos que saber bien en dónde se va a colocar ese implante. Ahora, ¿qué sucede obviamente cuando nosotros no tenemos ese hueso que nosotros necesitamos? Pues entonces tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas, ¿no? Como son las técnicas de regeneración. Bueno, este es como un resumen de lo que nosotros tenemos que evaluar en esta fase. Siempre hablar con el paciente sobre las expectativas, sobre lo que se puede lograr, sobre cómo es su caso, si está complejo, si a lo mejor es sencillo, si no requiere algún tipo de cirugía previa para prepararlo. Siempre hay que estar de acuerdo con él. Siempre tenemos que tomar en cuenta también la economía y el compromiso, sobre todo el compromiso que tienen los pacientes, ¿no? El compromiso que tienen para acudir a sus citas, ya sea de valoración, de tratamiento, en general. Y pues tomar en cuenta enfermedades sistémicas y no controladas, también importantes siempre en esto de la osseointegración. Hábitos también son muy importantes. Algunos pacientes tienen algún tipo de hábito que pudiera ser perjudicial para el comportamiento de los implantes. Y por lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, pues era también tener en cuenta la cantidad y la calidad del hueso para que nosotros coloquemos esos implantes en una situación favorable. Aquí en Hyosen cuentan con el ESET Kit. El ESET Kit es un kit precisamente que se ocupa para modificar este hueso, para que se pueda hacer un poquito más ancho. Es muy versátil, la verdad yo ahorita que lo conozco, se maneja mucho mejor, evitas a lo mejor unas cirugías mucho más grandes, evitas técnicas de regeneración más amplias, más costosas. Entonces, es una alternativa, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que esa altura ósea sea la adecuada, que ese diámetro, que ese espesor de hueso sea el ideal para que nosotros podamos colocar mejores implantes, a lo mejor más largos o más anchos para el caso que se necesite. Pues nosotros sabemos que todos los implantes están sometidos a cargas oclusales, todo el tiempo, así como los dientes están sometidos a cargas oclusales, pues los implantes también. Estas cargas oclusales tienen una duración, tienen una frecuencia y tienen una magnitud. Y esto es lo que va a hacer de los implantes que a lo mejor funcionen o no funcionen, ¿no? Ahora, tenemos algunas variables que tenemos que tomar en cuenta, que son los hábitos o parafunciones, la edad del paciente, a lo mejor el grado, ¿no?, de dentulismo que hay, a lo mejor la posición de la mordida, la altura de la corona, la dinámica masticatoria. Todos esos son factores, ¿no? Y son muy diferentes en todos los pacientes, son muy variables y no se estandarizan. Aquí el problema que nosotros tenemos para poder tomar mejores decisiones es que todos estos variables no se estandarizan. O sea, no hay una categoría que te diga, este paciente necesita esto, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones y pues es mejor tener en cuenta todo lo que nosotros podamos saber para que estos tipos de tratamientos sean efectivos. Ahora, todas las fuerzas, es raro que solamente se den sobre un eje. Longitudinalmente no existe una fuerza que se dé solamente sobre un eje. En odontología, las fuerzas que nosotros tenemos son fuerzas tridimensionales por el movimiento de la articulación,
por la dinámica obviamente de la mandíbula. Tenemos movimientos mesiodistales, tenemos movimientos vestibulolinguales y oclusoapicales. Esto es lo que nos hace un poquito más complicado que nosotros diseñemos las prótesis de manera adecuada. En general, en todos los casos, ¿no? Nosotros tenemos que partir que la oclusión siempre es el primer factor determinante a la hora de dirigir una carga. Siempre es el primer factor, ya sea que hagamos prótesis sobre dientes o prótesis sobre implantes, ¿no? Esto es siempre lo que nos va a dirigir las cargas y que tenga mucho mejores resultados. Nosotros aquí tenemos o conocemos 3 tipos de fuerzas aplicados en estos sistemas. Uno de ellos es la compresión. En la compresión nosotros vemos que es el tipo de fuerza que intenta desplazar las masas unas hacia otras, o sea, permite que se junten, ¿no? La tracción va a ser aquella que aparte los objetos, es la contraria. Y la cizalla va a ser aquellos que se deslicen. Entonces, nosotros acá, el que hace que permanezca mejor la fase de osseointegración, de contacto del hueso con implante, es la compresión. Es la que nosotros debemos de tener siempre. Y las otras dos, que son la tracción y la cizalla, pues son aquellas que van a separar esta interfase. Entonces, son las que nosotros tenemos que tratar de evitar. Y pues bueno, si nosotros nos vamos a nuestros términos, las cizallas son aquellos contactos prematuros que se dan en cualquier sistema, tanto en dientes como en implantes. Entonces, en la cizalla siempre los puntos se encuentran fuera del eje. Cuando nosotros hacemos a lo mejor movimientos de excursión, son los contactos o interferencias que nosotros tenemos en boca y que generalmente siempre ocasionan algún tipo de sintomatología que no es buena, ¿no? O sea, a lo mejor una sobrecarga que genera un dolor o a lo mejor un ensanchamiento del ligamento. Entonces son muchas situaciones. En implantes lo que se da, no hay como tal una sintomatología porque sabemos que en los implantes no existe un ligamento periodontal que actúa como un parachoques, entonces nunca nos damos cuenta que hay un problema. La única manera de que nosotros evaluemos que hay un problema es que empiece a haber algún movimiento en el implante, ¿no? Entonces son importantes que nosotros conozcamos estos tipos de fuerza y que veamos en qué momento se pueden aplicar. Por eso es que al momento de rehabilitar lo que tenemos que ver es oclusión, ¿no? Los movimientos excéntricos, los movimientos de protrusión, para saber que no existen este tipo de fuerzas que son muy dañinas para el sistema y que pueden ocasionar un problema futuro. Vamos a entrar un poquito a la parte de física. Presión se define como la manera en que la fuerza se distribuye sobre una superficie. Esta presión hay una magnitud para la presión y depende de 2 variables, que es la magnitud de la fuerza y el área transversal. En esta parte, la magnitud de la fuerza como tal entraría como los movimientos que hacen los pacientes, la fuerza de masticación, y el área transversal viene siendo el área de contacto que existe al momento del cierre. Entonces, si se darán cuenta, nosotros no podemos modificar esa magnitud de la fuerza. Lo que nosotros podemos modificar es el área transversal de contacto. Y esta área transversal de contacto es por medio de prótesis. Entonces, nosotros estamos encaminados a realizar un plan de tratamiento que siempre reduzca y distribuya la presión. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Hay muchos factores que se pueden ocupar para tomar en cuenta, para llegar a este resultado. Por ejemplo, puede ser el diseño del implante, puede ser el diseño de las prótesis, puede ser la colocación, las técnicas, todo esto van a favorecer esa presión, ¿no? Porque empezamos que desde la colocación, desde cómo está ubicado, desde cuál es la posición de ese implante en la arcada, pues nosotros ya estamos interviniendo en todos estos factores. Entonces ya vimos que nosotros no podemos disminuir la magnitud de la fuerza, porque eso viene dada por los pacientes y pues no podemos intervenir. Lo que sí podemos realizar son reducir los amplificadores, ¿no? Y esos amplificadores, dependiendo del tipo de rehabilitaciones que nosotros realicemos, pueden ir desde la longitud del cantilever, por ejemplo, en sobredentaduras, las cargas no axiales, por ejemplo, a lo mejor en prótesis unitarias,
y específicamente en prótesis que son unitarias, que están a lo mejor junto a dientes contiguos. Igual más adelante vamos a ver por qué, por las diferencias que hay entre implantes y dientes. La altura de la corona, también esa longitud de la corona va a influir bastante en la carga de los implantes. Los materiales, algunos materiales son mucho más rígidos que otros. El uso de guardas, que también puede favorecer. Y el sistema o la diferencia que existe entre un sistema de sobredentadura y de una prótesis parcial fija. Bueno, otro de los términos que nosotros tenemos es el de deformación y elongación. Este concepto de elongación está relacionado con la deformación directamente, ¿no? Y es un parámetro que se considera un mediador clave en la actividad ósea. ¿Por qué? Porque al tener una carga, nosotros tenemos una deformación a lo largo del implante y esa deformación hace que haya una remodelación ósea, a veces benéfica y a veces no tan benéfica. Y las cargas, todas van a tener una deformación entre el implante y los tejidos. Y esto, pues es lo que les explicaba, genera una remodelación. Ahora, la relación entre la presión y la deformación, o sea, entre la fuerza que ejerce la masticación y a lo mejor esa modificación ósea que se realiza sobre los implantes, se da por una fuerza que actúa sobre el implante y los tejidos y resulta en esta deformación. Ahora, estas fuerzas se modifican el hueso y por eso es que nosotros podemos ayudarnos de algún tipo de técnica quirúrgica desde el momento de la planeación, ¿no? Si nosotros vemos que a lo mejor ese hueso es un tipo, a lo mejor en filo de cuchillo, quizá tengamos que hacer algún tipo de técnica que nos pueda ayudar. Sabemos que si tenemos un hueso en filo de cuchillo y a lo mejor creamos una meseta para poder colocar el implante, la corona pudiera estar muy larga. Y coronas, acuérdense que muy largas, pues también tienen una carga, ¿no? Entonces siempre hay que ayudarnos de algún otro tipo de técnicas que nos garanticen o que nos den mejores resultados. Entonces, si nosotros ya sabemos que siempre va a haber una fuerza y que a lo mejor la cantidad ósea no es la adecuada, siempre van a existir algún tipo de técnicas que nos encaminen a poder tener más cantidad de hueso. Ahora, el módulo de elasticidad se define como la rigidez de un material, o sea, qué tan rígido puede ser un material. En odontología, o en nuestro caso, nosotros aplicando aquí implantes, entre más cerca está el módulo de elasticidad del implante con el de los tejidos, tiene mejores resultados, porque obviamente no hay una diferencia que permita una pérdida ósea. Aquí tenemos que, por ejemplo, a mayor fuerza existe mayor diferencia entre la rigidez entre el hueso y el titanio. Y a menor fuerza existe una menor diferencia entre la rigidez del hueso y el titanio. Entonces, lo que nosotros quisiéramos encontrar es un material ideal que no estuviera tan alejado del módulo de elasticidad de los tejidos. Así como en algún momento nosotros buscamos otro tipo de biomateriales que se parezcan mucho a los módulos de elasticidad de los tejidos que nosotros manejamos, exactamente es lo mismo acá, ¿no? Necesitamos que el módulo de elasticidad sea lo más cercano posible a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, el hueso siempre puede estar en contacto con el titanio, que es aún más rígido, siempre y cuando esta fuerza sea baja. Entonces, acuérdense, nosotros no podemos a lo mejor disminuir esa fuerza, pero sí podemos cambiar la superficie de contacto de esta fuerza. Este artículo es un artículo bastante interesante que demuestra la influencia del módulo de elasticidad en la integración de los implantes, ¿no? Aquí tenemos el análisis de 6 aleaciones diferentes de titanio. En las 6 aleaciones, la primera, como ustedes pueden ver de las imágenes que tenemos abajo, la primera es ese diagrama que se muestra ahí, muestra la tinción del hueso nuevo, ¿no? Esa parte morada es como el hueso nuevo que tiene contacto con el implante. Eso lo podemos ver en esta parte. Esto es el implante y este es el hueso que está en formación y que es nuevo. Este es el tipo de aleación que nosotros conocemos en realidad en la mayoría de los sistemas de implantes.
pero están haciendo investigación para tener este tipo de aleación que es de titanio, de hafnio y de tantalio, ¿no? Este tipo de aleación están encontrando que presenta un módulo de elasticidad mucho más bajo que el titanio. Aquí en el diagrama que está acá arriba, en el cuadro que está acá arriba, se pueden apreciar los diferentes módulos que tienen las diferentes aleaciones, ¿no? Y pues vemos que el más bajo es precisamente este, es el que mejor comportamiento tendría, el que mejor respuesta tendría ante una remodelación ósea. Sin embargo, se está probando, ¿no? Se está probando a lo mejor la interacción que tiene con el cuerpo, si no es tóxico, todo ese comportamiento se está apenas probando, pero a lo que voy y la importancia que tiene es que este módulo de elasticidad siempre va a ser importante en cualquier categoría de biomateriales, ¿no? Ya sea aplicado a lo mejor para endopostes, ya sea a lo mejor aplicado acá en hueso, en implantes, siempre existe una mejor respuesta cuando ese módulo de fuerza no sobrepasa el límite que tienen los tejidos. Y bueno, una vez que nosotros escogemos los implantes, ya sea por el diseño, ya sea por el material, ya sea por la situación, la única manera de controlar esa deformación es controlando la fuerza o tensión que está influenciada por estos factores, ¿no? Que es el diseño, el tamaño, el número, la angulación de los implantes, la restauración, la oclusión y las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, que era lo que les decía, en la colocación de implantes mucho más grandes, mucho más de mayor diámetro, de mayor longitud, para que haya una mayor superficie de contacto. Esas radiografías nos demuestran que nosotros empezamos realizando siempre una planeación por medio de una guía quirúrgica para colocar de manera ideal. Sin embargo, entre esa radiografía y la segunda, hubo un tema en la osintegración, en la falla, en la etapa temprana. No estaba cargado, el implante se perdió, se tuvo que regenerar y se colocó en otra posición. Entonces, no es una posición a lo mejor ideal, pero nosotros ya sabemos que ahí a lo mejor podemos tener como un foquito, ¿no? Un foquito amarillo que nosotros tenemos que estar checando, la oclusión, que tenemos que checar la longitud de ese aditamento para saber que las cargas no van a generar una tensión en la altura de la cresta. Sabemos que todos los implantes cuando entran en función, después del primer año más o menos pueden perder hasta menos de 2 milímetros. Y se toma a veces, considerando obviamente que todo esté bien, que no haya otro tipo de factores, como algo normal. O sea, como algo normal que haya una pérdida en la cresta ósea de menos de 2 milímetros. Bueno, ahora, otro término es el impacto. El impacto se define como la colisión que existe entre dos cuerpos en un intervalo muy pequeño de tiempo. Cuanto mayor sea la carga, es mayor riesgo al fracaso, ¿no? Entonces, siempre haciendo hincapié, la reducción de la carga, esto se puede dar también por la rigidez del material. Algunos materiales son mucho más rígidos, por ejemplo, el circonio es un material sumamente rígido y pues no permite que haya un ligero micromovimiento, ¿no? O sea, no existe un ligero micromovimiento con la rigidez de estos materiales. Entonces, nosotros podemos optar por otro tipo de biomateriales si conocemos la situación del paciente. Si sabemos que a lo mejor es un paciente bruxista moderado, que a lo mejor no tiene algún otro tipo de problema más que pues, el bruxismo, tiene una oclusión pues, relativamente adecuada, los materiales que podemos emplear pueden ser los acrílicos. ¿Por qué los acrílicos? Porque obviamente son mucho menos rígidos y permiten a lo mejor una mejor adaptación junto con este sistema de implante. Entonces permite que haya mucho menor fuerza dirigida hacia el eje y que exista menor pérdida. Existen brazos de fuerza clínicos en el área de implantes. Estos están mucho mayormente enfocados a la altura cruzal, a la longitud del cantilever y a la anchura, ¿no? Al diseño de las prótesis. Las prótesis, acuérdense que no tienen que ser mucho más grandes de lo que se manejan dentro de la arcada dentaria de cada paciente. Siempre tienen que llevar una armonía en cuanto a ese espacio
tiene que ser dinámico y tiene que ser de un tamaño adecuado en donde no existan mayores cargas por fuera de esa superficie. Los momentos de carga es cuando una fuerza actúa sobre un vector y se crea un producto de la magnitud de la fuerza por la distancia. Aquí podemos ver en esta imagen, hablando de, por ejemplo, las sobredentaduras. En esta imagen lo que representa es que siempre va a haber una carga, ¿no? Sobre todo en el cantilever, en la parte más distal. Y si existe una superficie alejada del implante, a lo mejor de 1.5 centímetros, esa carga va a ser de 150 newtons sobre centímetro de carga, ¿no? Del implante, de la restauración. Entonces, nosotros también tenemos que tomar en cuenta, hablando de las sobredentaduras, de qué tan largo debe de ser esa brecha para poder rehabilitar y que no exista un problema en los implantes, sobre todo en los más distales, ¿no? Aunque actúen de manera ferulizada, si ese cantilever es muy grande, puede existir un problema alrededor de los implantes, puede existir una pérdida de hueso a nivel de la cresta y pues puede traernos problemas posteriores. Ahora, recomendaciones para este tipo de tratamientos, pues siempre es colocar de 4 a 6 implantes. Cuando es en la mandíbula, siempre se colocan delante del agujero mentoniano. Cuando son en la parte del maxilar, siempre se colocan por detrás del seno maxilar. Y esto tiene mucho que ver con la distancia AP. La distancia AP que se utiliza en implantes es digamos que la parte más anterior del implante anterior, digamos que si se coloca en la zona de incisivos, sería esa parte y el último implante en la parte más distal, ¿no? Entonces, esa distancia es la distancia AP. Entre más larga sea la distancia AP, pues mejores resultados tiene, porque mejor distribuida esa carga está presente en esa distancia. Si, por ejemplo, para el caso de arcadas que son triangulares, manejan ese tipo de distancia AP, ¿no? Que son mucho más largas. Pero para el caso de distancias como de arcadas que son cuadradas, en este caso la distancia AP se disminuye y por lo tanto, como se disminuye, la fuerza se ejerce mucho mayor en los implantes. Entonces, tenemos algún tipo de repercusión con pérdida ósea. No existe una longitud predeterminada que te diga que esa longitud en las sobredentaduras es la que se tiene que realizar, ¿no? Era lo que mencionaba en las primeras diapositivas, todos los factores cambian mucho en todos los pacientes, no están estandarizados, no existe un parámetro, pero se recomienda que no pase de más de 2 a 3 premolares esa distancia de cantilever. En pacientes con bruxismo severo o que no está controlado, obviamente no están indicados porque pues se van directo a una pérdida del implante. Y en maxilar superior siempre los implantes van a estar colocados lo más distales posibles, aunque se necesiten técnicas de regeneración que nos ayuden a colocar estos implantes de una mejor manera, siempre va a ser necesario optar por esa situación. Por eso es que también hago mucho hincapié en regresar desde el diagnóstico y el plan de tratamiento para que nosotros veamos qué tipo de diseño vamos a emplear a lo mejor en nuestro tratamiento, ¿no? Si van a ser 4, si van a ser 6 implantes, cómo van a ser colocados, si se requiere regeneración, si la calidad y la cantidad no lo permiten, qué podemos hacer, porque todo esto se ve reflejado al final en la colocación de las prótesis. Bueno, entonces tenemos que estos son como las dos partes de los componentes de la fuerza, ¿no? Que es una magnitud y un área sobre la cual se ejerce esta fuerza. Entonces, la magnitud nosotros podemos tener que son los hábitos o parafunciones, porque es el tipo de relación que tiene con la dinámica masticatoria. La edad, el grado de dentulismo, la posición de la mordida, la altura de la corona y la dinámica masticatoria. El área funcional siempre va a ser el número de implantes sobre la cual se distribuye esta carga, la anchura de las prótesis, la longitud, el diseño, la densidad y la resistencia ósea. Entonces, así es como nosotros podemos dividir estos dos factores que son propios de biomecánica. Ahora, ¿qué diferencias nosotros tenemos para tomar en cuenta estos factores de biomecánica? Los dientes y los implantes son sumamente diferentes.
Empezando porque el diente, les había mencionado, tiene una membrana periodontal y el implante está situado por medio de una anquilosis, o sea, no hay un ligamento periodontal, es sumamente contacto con el hueso directo, ¿no? El diseño biomecánico de los dientes, las raíces tienen una disposición que las hace funcionar para la posición en la que están en la arcada. Por ejemplo, los incisivos, ¿no? Que tienen raíces a lo mejor más circulares, los premolares, que sus raíces son como más ovoides, los molares, que tienen a lo mejor en el diámetro, son mucho más grandes para soportar las cargas de masticación. Entonces, ese diseño biomecánico está hecho para que funcionemos de manera ideal, ¿no? Pero en implantes, el diseño de los implantes de todos los sistemas se manejan circulares, ¿no? Todos son circulares, lo único que cambia son los diámetros, es el tamaño del implante para las zonas en las que se vayan a colocar, implantes a lo mejor de diámetro más grande o de diámetro más pequeño. Y otra diferencia es el complejo sensitivo, muy importante. ¿Por qué? Porque este complejo sensitivo nos va a dar, a lo mejor nos va a hacer como unos foquitos, ¿no? En la rehabilitación de los pacientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos contactos prematuros sobre dientes, era lo que les mencionaba, a lo mejor va a existir una sensibilidad, una molestia o un dolor que nos indican que algo está mal, ¿no? Que a lo mejor ese diente está recibiendo una carga mayor de la que debería. En los implantes no lo hay, no hay nervios, por lo tanto, nosotros no podemos saber que algo está sucediendo hasta que nosotros no revisemos, hasta que nosotros no veamos que la oclusión es adecuada, hasta que no tomemos radiografía y veamos que el nivel de óseo sigue estando en el mismo lugar, nosotros no vamos a saber que algo está sucediendo. El material, pues, es el esmalte. En el caso de los implantes, pues, es la porcelana, ¿no? Entonces, la diferencia que existe entre estos biomateriales, era lo que manejábamos, que es un diferente comportamiento ante este sistema. Y pues bueno, alrededor del diente hay hueso cortical y alrededor del implante siempre va a haber hueso trabeculado. También comportamiento muy diferente, ¿no? Entonces, son dos sistemas muy diferentes intentando funcionar igual, ¿no? Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es conocer la mayor cantidad de factores que pudieran intervenir en la alteración de esta interfase, que es precisamente todo lo que nosotros queremos evitar, porque pues si los pacientes ya perdieron un diente, no es como que muy agradable que tengan que regresar a otra cita porque a lo mejor los implantes se están perdiendo y no por una situación, muchas veces pueden ser situaciones, a lo mejor sí, temas de fallas tempranas, pero la mayoría, como vimos en el primer artículo, la mayoría de los porcentajes de las fallas que existen son por sobrecarga y esa sobrecarga solamente depende de nosotros. Bueno, oclusión. Oclusión, ¿se acuerdan que también mencionamos que era como la piedra angular para este éxito de técnicas de tratamiento sobre implantes? Siempre, en todo momento, se debe de evitar las interferencias. Debe de haber una influencia del área superficial adecuada, o sea, no superficies tan amplias que permitan un mayor contacto, una mayor superficie de contacto. Entre menores sean las superficies de contacto, menores son las fuerzas que se ejercen sobre el eje longitudinal. La articulación con protección mutua, eso es que haya a lo mejor las guías caninas, la guía incisal, para que no exista ningún movimiento excéntrico que sea dañino. El ángulo del cuerpo del implante con respecto a la carga oclusal, que era lo que mencionábamos. Nosotros quisiéramos que idealmente esa carga estuviera dirigida en todo el eje vertical, pero muchas veces las situaciones, obviamente, de las condiciones que nosotros tenemos en boca, pues no se prestan a ello, ¿no? Y aunque tratemos de mejorar con algún tipo de técnicas, pues muchas veces esa inclinación tenemos nosotros que componerla con algún tipo de aditamento que sea angulado. Y pues estos aditamentos al final tampoco, lo único para lo que nos ayudan es para la inserción de una prótesis y para mejorar la estética, ¿no? Pero no tienen un comportamiento sobre la carga, o sea, sobre cómo manejar esa carga y cómo disipar esa carga a la longitud del implante.
La inclinación cúspide también es importante. Nosotros debemos de tener o procurar tener a lo mejor cúspides no tan pronunciadas, con menor grado de inclinación, para que no exista algún problema en la oclusión. La descompensación horizontal, que prácticamente es el cantilever, o sea, esa distancia que existe entre el último implante y la extensión de la prótesis, siempre debe de ser de una longitud adecuada para que no exista una pérdida. La descompensación vertical, que eso es por parte de la altura de la corona, y pues eso tiene que ver mucho con los procedimientos de regeneración para que nosotros tengamos una altura adecuada. La posición de los contactos oclusales, que preferentemente deberían de estar en el centro del eje axial para que no haya contactos en zonas en donde donde nos generan un estrés mayor. Los contornos de la corona no deben de ser tan grandes, deben de ser muy estéticos, muy adecuados para esos perfiles. La protección del componente más débil, que esto es los aditamentos, los tornillos, para evitar que esos tornillos a lo mejor sufran algún tipo de fractura o se trasrosquen y generen un problema para algún tipo de remoción de prótesis, ¿no? Y por los materiales oclusales, que ya lo vimos, que eso tiene mucho que ver con el módulo de elasticidad, ¿no? De qué tan rígido es un material y cómo se comporta. Sabemos que los dientes con un ligamento tienen un movimiento vertical, ¿no? Más o menos de 28 nanomicras, y los implantes solamente tienen un movimiento de 5 nanomicras. Entonces, si nosotros estamos en una oclusión con dientes y tenemos por ahí un implante, sabemos que cuando nosotros ejerzamos a lo mejor la masticación, los dientes van a, por decirlo así, como sumirse un poco por el ligamento periodontal, por esa propiedad que tiene el ligamento periodontal, pero el implante no. Entonces ese implante va a estar generando una carga constante, como lo vimos, con una magnitud y va a ser constante, ¿no? Entonces no es bueno para la interfase. Bueno, de las consideraciones oclusales que nosotros tenemos para rehabilitación, ya vimos, este es otro cuadro de un artículo que nosotros vemos que la conexión, pues obviamente con el hueso, por un lado es del ligamento periodontal y por el otro lado es una anquilosis, ¿no? La propiocepción, por un lado sí hay mecanorreceptores y por el otro no. Entonces nosotros no podemos saber que algo está sucediendo a menos que tengamos esas citas y revisiones de control. La sensibilidad en el caso de los dientes siempre es alta, en los implantes pues es baja o nula, porque no existe algo que moleste a menos que haya algún tipo de infección. La movilidad axial, aquí está, es lo que les explicaba, en dientes es de 25 a 100 nanomicras y de 3 a 5 nanomicras en implantes. El fulcrum a fuerzas laterales siempre se encuentra en el tercio apical de la raíz, o sea, aquí cuando nosotros en dientes tenemos una carga, siempre se va a encontrar en el tercio apical de la raíz. Por eso es que a veces se dan las reabsorciones y en implantes se da en la cresta alveolar, o sea, esa fuerza se ejerce sobre la cresta alveolar y se ocasiona una pérdida. Entonces, la pérdida del hueso a nivel de la cresta alveolar no es buena porque también genera la proliferación de bacterias y nos crea una perimplantitis. Y las características del soporte de las cargas, pues obviamente el diente absorbe estas cargas y distribuye la tensión y el implante no. Estas cargas todas se concentran en la cresta. Y los signos de sobrecarga en dientes siempre va a ser un engrosamiento del ligamento periodontal, va a ser una movilidad, va a ser a lo mejor en facetas de desgaste, en fisuras, en frenitus, en dolor. Y en implante, pues no, lo único que va a suceder es el desajuste de los tornillos, la fractura de los pilares, fractura de la prótesis, fractura de los componentes, a lo mejor fractura de la porcelana, etcétera, ¿no? Entonces nosotros no vamos a ver algo, el paciente no nos va a avisar que algo está mal hasta que nosotros no lo detectemos antes. Y pues bueno, como conclusiones, pues ya vimos que todos los factores son variables. El conocimiento y determinación de las variables para un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento es básico. Siempre tienen que tener muy buena comunicación. Si ustedes trabajan con un periodoncista, si ustedes los colocan, deben de tener una adecuada comunicación
y un adecuado control de todas las variables. Por eso es que ustedes tienen que intervenir en todas las variables posibles que puedan suceder entre los pacientes, porque no todas las variables están presentes, pero sí algunas pueden determinar y pueden pronosticar el comportamiento de las prótesis. La óptima función de estas prótesis sobre implantes tiene relación directa con la posición axial del implante. Entonces, estas cargas tienen que verse repartidas en el eje axial, o sea, no pueden estar fuera de ese eje axial, preferiblemente, porque entonces esa carga puede generar un estrés y puede generar un problema en la interfase, ¿no? Realizar citas periódicas, yo siempre que coloco o que rehabilito los implantes, me gusta estarlos revisando a cada ratito para saber cómo van evolucionando, para saber cómo es que están, ¿no? Como les había enseñado el otro caso de las radiografías, donde se colocó un implante con una guía quirúrgica, pero al final falló en la fase temprana y se volvió a colocar, pero con una diferente inclinación, pues yo ya sé que a lo mejor esa inclinación puede ser un factor de riesgo para tener una pérdida en la cresta, entonces esas citas de control son sumamente importantes. En esas citas de control se revisa radiográficamente cómo se ve el implante, cómo están los niveles, se revisa también la oclusión, se revisa cómo están los dientes contiguos, si no hay ningún tipo de lesiones o problemas que puedan alterar este equilibrio, ¿no? Siempre revisar oclusión y siempre que se pueda usar un guardaoclusal, ¿sale? Entonces, esas son las consideraciones que yo creo que son básicas y fundamentales en biomecánica, que nos permiten tener un mejor éxito en la prevalencia de implantes, nos permiten también ahorrarnos muchos problemas, de tener pacientes en el consultorio por fracaso o por pérdida de estos componentes, y pues esto no podemos nosotros modificar a lo mejor esa fuerza de oclusión y de masticación, pero sí podemos intervenir en muchos factores que nos ayuden a mejorar el tratamiento. Pues bueno, es todo. Ahí les dejé mi contacto en el caso de que tengan algún tipo de dudas. Perfecto, doctora. Y así como los doctores de parte de Hayosan, le damos las gracias por su participación. Esperamos seguir contando con más participación suya en otros webinars o en algún otro evento que tengamos. Doctores, de igual manera, no se pierdan los futuros webinars que vamos a tener en lo que resta del mes. Y les deseamos a todos, incluida usted, doctora, que tenga un hermoso día. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación y claro que aquí voy a estar con ustedes en lo que les pueda apoyar y en lo que les pueda ayudar y en lo que les pueda también comunicar a ustedes.